¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volvernos a reencontrar. Estamos en este espacio dedicado al estudio de la lección de la escuela sabática. Estamos abordando la temática Hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. Llegamos ya a la lección número 4 y el título de la lección de esta semana dice El poder de la oración, interceder por otros. Estaremos hablando acerca de un tema muy importante. Así que vamos rápidamente a leer nuestro versículo de memoria. Se encuentra registrado en Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice de esta manera: Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La palabra, la frase que queremos destacar de este versículo para el estudio de esta semana es la frase que dice: orad unos por otros. En el enfoque de la lección de esta semana estaremos viendo la importancia de la oración intercesora y los ejemplos de la oración intercesora en la salvación de las personas. Así que, dicho esto, vamos rápidamente a la primera parte del estudio de la lección. Aquí voy a hablarles acerca de la importancia de la oración intercesora. En esta sección voy a hablarles acerca del conflicto cósmico y quiero invitarles a leer en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Dice de esta manera: Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí nos presenta el origen del conflicto cósmico. Nos dice que se originó allá en el cielo. Satanás levantó una revuelta, engañó a la tercera parte de los ángeles y inició una batalla contra el gobierno de Dios. Pero no pudo destronar a Dios. Fueron expulsados, fueron arrojados. Es así que ese conflicto cósmico se trasladó a esta tierra. Ahora, ese conflicto cósmico se la pelea en esta tierra, en este mundo. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, lo siguiente. Efesios 6, 12. Dice de esta manera: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo claramente enfatiza esa realidad del conflicto cósmico. Dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Es decir, hay un conflicto cósmico que se está peleando. Es un conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre las fuerzas de la justicia y las fuerzas de la oscuridad. Un conflicto entre Cristo y Satanás. El objetivo de este conflicto, de esta lucha, es nuestro destino eterno. Por un lado, Cristo peleando por nuestra salvación, por otro lado, el enemigo Satanás obrando para nuestra perdición. Solo que en este conflicto, la lección de esta semana nos dice que Dios respeta la libertad humana. Dios nunca manipulará la voluntad ni coaccionará la conciencia humana.
Es aquí donde entra la importancia del papel de la oración intercesora. Es aquí que la oración intercesora se vuelve tan significativa para la salvación de las personas. Porque cuando nosotros oramos por alguien que no conoce a Cristo, dice, se abren canales de bendición divina para que fluyan en su vida. En otras palabras, puede ser que esa persona no crea en Dios. Puede ser que esa persona no quiera saber nada de Dios y quizás nunca quiera clamar a Dios. Pero cuando nosotros oramos por esa persona, le damos un motivo a Dios para obrar en favor de la salvación de esa persona. Porque lo que Dios respeta es la libertad humana. Y si esa persona no pide a Dios, no busca a Dios, Dios no podrá hacer nada para salvarlo. Pero cuando nosotros oramos por esa persona, intercedemos por esa persona, estamos dando la oportunidad para que esa persona sea salvo. Estamos dando la oportunidad para que Dios pueda obrar en favor de esa persona. Por eso la importancia de la oración intercesora en medio del conflicto cósmico. Esto sería en la primera parte de la lección de esta semana. Vamos a pasar a la segunda parte de la lección y aquí vamos a hablar acerca de ejemplos de oración intercesora. Quiero empezar hablándoles acerca de Jesús. Jesús es el poderoso intercesor. Jesús conocía esta realidad de la batalla entre el bien y el mal. La oración era un arma poderosa para poder vencer las fuerzas del mal. Por eso, en los registros de los evangelios encontramos más de una ocasión a Jesús pasando tiempo en oración. Quiero leer simplemente un versículo como ejemplo. San Lucas capítulo 5, versículo 16. Dice el relato de esta manera, San Lucas 5, 16. Pero él se apartaba a lugares desiertos para orar. Jesús sin duda fue el mayor ejemplo de dependencia de Dios mediante la oración. Pero además de ser un ejemplo, de ser un hombre de oración, Jesús también fue un ejemplo de oración intercesora. Porque nos dice, por ejemplo, que Jesús oró por Pedro. Satanás había pedido para zarandear a Pedro. Pero Jesús oró por Pedro. Y gracias a esa oración es que a pesar de que Pedro cayó, pudo levantarse de la caída. En Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34, está el relato bíblico. Lucas 22, 31 al 34. Dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Se dan cuenta? Jesús oró por Pedro, intercedió por Pedro. Entonces aquí vemos a Jesús practicando lo que se llama la oración intercesora. Luego tenemos otra referencia en San Juan capítulo 17, que es la oración sumo sacerdotal de Cristo, la oración sacerdotal de Cristo. Y ahí encontramos a Jesús orando por sus discípulos y también orando por todos nosotros. San Juan 17, versículo 9 al 20 está el registro. Jesús en primer lugar ora por sus discípulos. Luego Jesús ora por todos los que habían de creer por la palabra de ellos. Es decir, Jesús oró por ti y por mí. Qué interesante, ¿no? Eso nos da prácticamente fortaleza para seguir adelante. Entonces, en conclusión de esta parte, Jesús nos invita a unirnos en esta obra de lo que es la oración intercesora y que nosotros podamos presentar a otros por nombre
ante el trono de Dios. Orar por otros es mostrar dependencia de Dios en la salvación de las almas para Cristo. Cuando nosotros oramos por otros, cuando nosotros clamamos por otros, estamos diciendo que solo Dios es capaz de obrar en favor de esa persona. La oración intercesora tiene mucho poder. Hay muchos testimonios de personas que fueron rescatados gracias a la oración intercesora. Pasamos ahora a otra parte y aquí vamos a hablar acerca de las oraciones intercesoras de Pablo. Pablo también conocía la importancia de la oración intercesora y creía que algo sucedía cuando oraba que no sucedería si no oraba. En Efesios capítulo 1, versículo 16 al 17, nos dice algo interesante. Efesios capítulo 1, versículo 16-17. Dice de esta manera: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo dice aquí que hace memoria en sus oraciones por la iglesia de Éfeso. Y en esa oración Pablo pedía que Dios les dé sabiduría y discernimiento espiritual. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Pablo orando por la iglesia de Éfeso, para que Dios les dé sabiduría y discernimiento espiritual. También encontramos otra cita en Filipenses 1, 3 al 5. Filipenses 1, 3 al 5. Ahí también encontramos una vez más a Pablo practicando lo que nosotros llamamos la oración intercesora. Dice de esta manera, Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros. Una vez más encontramos aquí esta referencia de que Pablo era un hombre que practicaba la oración intercesora. Esta vez Pablo está orando por la iglesia de Filipos, ¿no? Pidiendo la unidad en el Evangelio. Entonces, podemos aprender que orar por nuestros hermanos es una muestra de amor e interés en su salvación. Cuando nosotros oramos, ayudamos a nuestros hermanos. De repente, nuestros hermanos en la fe están atravesando una situación difícil en su vida. De repente ni siquiera tienen ya ganas de orar, no tienen fuerzas para orar, para clamar por la ayuda divina. De repente se están ahogando en sus problemas. Entonces, cuán importante es que usted y yo oremos por nuestros hermanos. Aprendamos de Pablo, no solamente es orar por nuestras necesidades, también debemos aprender a orar por nuestros hermanos, por la iglesia, así como Pablo practicaba la oración intercesora. Vamos a ahora pasar a referirnos a la oración intercesora de Daniel. Daniel, un personaje bíblico del Antiguo Testamento que es muy conocido. Bueno, Daniel vivió durante el imperio de Babilonia. Ustedes saben lo que pasó. Babilonia tomó cautivo al pueblo judío, llevó al exilio y según la profecía, el pueblo judío debía estar 70 años en cautividad allá en Babilonia. Pero ya en los días de Daniel, este tiempo de cautiverio se había cumplido. Entonces Daniel estaba muy abrumado porque el pueblo seguía en cautividad a pesar de que el tiempo se había cumplido. Entonces Daniel se pone a ayunar, se pone a orar por 3 semanas. 3 semanas. Vamos a leer en Daniel capítulo 10, versículo 10 al 14.
Daniel capítulo 10, versículo 10 al 14. Dice de esta manera: y una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que he de decirte y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí Daniel, mientras está orando, recibe una respuesta, una revelación, ¿no? Nos dice que Daniel había clamado por su pueblo, y esa oración había sido contestada, había sido oída por Dios desde el mismo principio. Solo que alguien entró en oposición, alguien obstaculizó el cumplimiento de la promesa divina. Dice: durante 21 días se opuso el rey de Persia. Y aquí, o mejor dicho, el príncipe de Persia. Y aquí estamos hablando de profecía. Y en profecía este príncipe de Persia es identificado como el mismo Satanás. Satanás era en realidad el que estaba obstruyendo para que el pueblo judío retornara a restaurar, a reedificar Jerusalén. Pero aquí en esta conversación, ¿no?, Daniel escucha decir que Miguel se levantó para defender, para que este propósito divino pueda cumplirse. Miguel es identificado con Jesús. Entonces aquí vemos algo muy interesante. Daniel busca a Dios en oración, ruega por su pueblo, intercede por su pueblo. Dios escucha esa oración, y gracias a esas oraciones, a esas súplicas, ¿no?, Miguel se levanta de parte de su pueblo, y finalmente el pueblo judío vuelve del cautiverio, del exilio, a Jerusalén, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que siempre podemos contar con la ayuda de Jesús en los momentos de adversidad, pero es importante la oración intercesora. Hoy también Jesús está dispuesto a intervenir en nuestros asuntos, en nuestro favor, para que nuestras oraciones intercesoras sean respondidas. Ninguna oración queda desapercibida. Entonces podemos acudir con toda confianza. No importa el problema, la dificultad que tú estés atravesando. No importa si Satanás está causándote desgracia, miseria. Jesús es más poderoso. Jesús puede obrar en nuestro favor. Entonces, aquí mencionamos nuevamente, destacamos nuevamente el papel, la importancia de la oración intercesora. Quiero ya, para concluir este estudio, hablarles acerca del foco en la oración. La oración tiene que ser específico. Eso nos dice la lección de esta semana. La oración no puede ser un anhelo vago del alma. Debemos ser como Pablo, que oró mencionando a Éfeso, a Filipos, a Colosas. También oró por sus colegas como ser Timoteo, Tito y Juan Marcos. Tengamos el deseo, ¿no?, del profeta Samuel, a no olvidarnos de orar por nuestros semejantes. Aquí hay una cita interesante que quiero destacar en 1 Samuel capítulo 12, versículo 22-23. Antiguo Testamento, 1 Samuel capítulo 12, versículo 22 al 24.
dice de esta manera: pues Jehová no desamparará a su pueblo por su gran amor, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos de mí pecar contra Jehová, dejando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Samuel también destaca la importancia de rogar por el pueblo, de clamar por el pueblo. Samuel está hablando de la oración intercesora que nosotros nunca debemos descuidar, porque la oración en sí nos conecta con la fuente del poder divino. Es una herramienta para hacer frente en esta batalla del conflicto cósmico. Es una herramienta para ganar almas en favor de Cristo en esta batalla que se pelea en el mundo espiritual. Hay una cita escrita por Elena Harmon de White que no puedo dejar de mencionar, es muy interesante. Está en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 309. Dice de esta manera: Satanás no puede soportar que se recurra a su poderoso rival, porque teme y tiembla ante su fuerza y majestad. Al sonido de la oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla. Yo les pregunto, ¿vale la pena ser hombres y mujeres de oración? Claro que sí, porque aquí dice: Satanás no puede soportar que se recurra a su poderoso rival. Satanás fue vencido en el cielo. Satanás es un enemigo derrotado, no puede con Jesús. Y cuando nosotros acudimos a Jesús en su ayuda, pues Satanás no puede soportarlo, porque dice: teme y tiembla ante su fuerza y majestad. Al sonido de la oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla. Si nosotros somos hombres y mujeres de oración, la victoria está asegurada en esta batalla espiritual, en este conflicto cósmico. Podemos derrotar a Satanás con esta arma poderosa que es la oración. Así que en esta semana hemos hablado acerca de la oración intercesora. Hemos visto en primer lugar que la oración intercesora es algo muy importante, porque por este medio permitimos que Dios obre en favor de las personas. Así que en la práctica empieza haciendo una lista. Seguramente tú tienes familiares, amigos que todavía no conocen a Cristo. Registra en una lista y empieza a orar por ellos. De repente esas personas nunca sienten deseo de orar a Dios, deseo de buscar a Dios. Entonces tú hazlo, empieza a clamar, porque mientras esas personas no clamen a Dios, Dios no podrá obrar por ellos. Pero si tú empiezas a orar, Dios empezará a obrar en ellos. En segundo lugar, hemos visto los ejemplos de la oración intercesora. El mayor ejemplo, Jesús. Otro ejemplo, hemos visto Pablo. Hemos visto ahí a Daniel. Entonces, hermanos, aprendamos de estos hombres a no solamente pensar en nosotros, en nuestra salvación, sino también en los demás, a preocuparnos por los demás. Y una manera de mostrar esa preocupación, ese interés por la salvación de nuestros semejantes, es practicando la oración intercesora. Que Dios les bendiga. Llegamos al final del estudio de la lección de esta semana. Nos reencontramos la próxima semana. Hasta entonces.